Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo transversal número 3 de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Coacalco, y esta vez vamos a presentar nuestro proyecto transversal titulado El inicio de las matemáticas en las antiguas civilizaciones, Babilonia, China e India. Bueno, primero que nada vamos a presentar nuestro trabajo con la hipótesis que habíamos formulado. Nuestra hipótesis es que se desconoce la importancia y el uso de las matemáticas en los objetos y acciones cotidianas y cómo llegaron a ser lo que son en la actualidad. Ahora haremos a conocer nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es dar a conocer el uso de las matemáticas en las antiguas civilizaciones. Nuestro objetivo específico es dar a conocer por medio de un video inédito, que es este que estamos grabando, las aportaciones de las culturas China, Babilonia e India en la aplicación de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Y nuestro objetivo metodológico es crear un video inédito y un reporte impreso sobre las aportaciones de las culturas China, Babilonia e India en la aplicación de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Las primeras matemáticas en China datan de la dinastía Shang, de 1600 a 1046 a.C., los cuales consisten en números marcados en un caparazón de tortuga. Los números fueron representados en notación decimal. Su sistema era el más avanzado en su tiempo, ya que permitía hacer cálculos para usarlos con el Xuanpang o el abaco chino. Es muy poco lo que se conoce con certeza de las matemáticas de la antigua China. Esto se debe a que en el año 212 a.C., el emperador Qin Shi Huang ordenó que se quemaran todos los libros fuera del estado de Qin. Después de que se quemaran los libros, la dinastía Han, del 202 a.C. al 220 después de Cristo, hizo más obras que se ampliaron en base a otras que ahora están perdidas. La más importante es los 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Se compone de 246 problemas de palabra que tocan temas como la agricultura, los negocios, la geometría y la ingeniería. También incluye material que habla sobre los triángulos, rectángulos y pi. La matemática china era motivada por problemas en el calendario, los negocios, la medida de tierras, arquitectura, archivos del gobierno, en los impuestos, entre muchas otras cosas. Usaban abacos para calcular. Esto quiere decir que usaban un sistema numérico decimal. El trabajo más antiguo existente sobre geometría en China proviene de la filosofía moísta del 330 a.C., compilado por los seguidores de Mozi del 470 al 390 a.C. El Mo-Ying describe diversos aspectos de muchos campos relacionados con la ciencia física y proporciona también un pequeño cúmulo de información sobre las matemáticas. La matemática india logró una importación en la cultura occidental con el legado de sus cifras. Las matemáticas representan el más alto nivel que puede alcanzar la mente humana, pero en esa creencia muy habitual en el que fueron los egipcios y los babilonios los pueblos con mayores habilidades matemáticas. Sin embargo, no debemos olvidarnos de la India. El teorema de Bhaggavata. Si bien algunos testimonios permiten opinar que durante la época védica 1500 a 1500 a.C. y Brahmánica, siglo V, existió en la India una ciencia matemática. No obstante, fue durante la época clásica, del siglo I al siglo VIII, cuando los matemáticos hindúes llegaron a la madurez. Con anterioridad a este periodo, los hindúes tuvieron algún contacto con el mundo griego. La marcha de Alejandro Magno sobre la India tuvo lugar durante el siglo IV. Por otra parte, la expansión del budismo en China y la del mundo árabe multiplicaron los puntos de contacto de la India con el exterior. Sin embargo, las matemáticas hindúes se desenvolvieron en un plano original, apoyándose más de un cálculo numérico. La trigonometría. Una de las contribuciones de la India a las matemáticas consistió en la función equivalente al seno en trigonometría, para reemplazar las tablas de cuerdas griegas a las tablas más antiguas, y donde se dan los senos de los antiguos menores de 90 grados. Se tomaban como radio de 3.438 unidades y la circunferencia correspondía como 360, pero para los hindúes, en ocasiones, P era la raíz cuadrada de 10. Álgebra. En las matemáticas de la India se destacaron 4 nombres propios: Aryabhata, Brahmagupta,
Bagbara y Bhaskararia, quienes pronunciaron en la obtención de reglas de resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, en las cuales las raíces negativas eran interpretadas como deudas. Y también en conclusión, vemos las civilizaciones como la China antigua y la India antigua utilizaron un sistema decimal jeroglífico, como la cualidad de que esas implementaron el número 0. Estos avances obtenidos desde que cada cultura implementó su sistema numérico y aún son utilizadas actualmente. Avances en las matemáticas de Babilonia. El imperio babilónico fue uno de los más poderosos de su tiempo y contó con dos fases importantes en la historia. La fase de esplendor entre los años 1800 y 1600 a.C. y la fase del boom babilónico, que se extendió por los siglos 6 y 7 a.C. Su imperio se localizó entre el desierto de Siria y la meseta de lo que hoy es Irán. Su sociedad estaba dividida en distintos grupos sociales, como los esclavos, los hombres libres, los sacerdotes, mandos del ejército y el rey. El rey es una representación divina de lo que era su dios, Marduk. Ese personaje era autoridad absoluta ante el pueblo de Babilonia. En la historia de Babilonia, el más destacado rey fue Hammurabi, que tomando de un lado su lado como conquistador, él fue el rey que redactó el primer código de las leyes escritas de la historia, el cual fue llamado Código Hammurabi. El sistema numérico babilónico permitió dar cabida a la geometría y con ello el desarrollo de la cuantificación de realidades sociales y agrícolas, como fueron las administraciones públicas y el tratamiento de tierras y grano. La ciudad de Uruk fue la cuna de la escritura y de las matemáticas. Y en el Código de Hammurabi se da a conocer cierto enfoque en las matemáticas de Mesopotamia. El código está escrito en una piedra que supera los 2 metros de altura. En él ya se usan unidades de medida, y se expresan algunas leyes en función de alguna operación matemática. La forma de escritura numérica era en base a 60 unidades, es decir, en nuestra base 10, cada número toma un distinto significado según sean sus posiciones a saber. Pero ellos pasaban en un número sexagesimal. Siguiendo un esquema parecido en base a un número decimal, podemos situar en una casilla de un número en base 60. El sistema es muy eficaz para escribir números grandes, aunque adolece ya que le falta el número 0, lo cual nos lleva a los números higafermas. Los números arábicos solo usaban dos símbolos, que era el clavo y la uña. Un solo clavo representaba la unidad, y más de un clavo era la suma de estos, hasta un máximo de 9, ya que una cuña representaba 10, 2 cuñas 20 y así sucesivamente hasta un máximo de 5 cuñas, puesto que al llegar al número 60 se usaba de nuevo un clavo. Para evitar la confusión que daba que un clavo puede ser un 1 o un 60, los babilónicos usaban un sistema posicional parecido a nuestro sistema decimal. Y en eso se basaban en tablillas. Las tablillas, tablas de multiplicar simples, tablas de inversos, tablas de multiplicar combinadas con una tabla de inversos y tablas de cuadrados, cubos, raíces cuadradas y raíces cúbicas. Estas y más eran las tablillas. En muchas ocasiones se dice que los escribas babilónicos eran expertos en el arte del cálculo. La clave está en esas tablillas. Debían aprender de memoria grandes listas de cálculo para poder emplearlas en problemas de todo tipo. Hoy en día se conocen las tablas de multiplicar del 1 al 10, pero para los babilónicos era común conocer las tablas del 1 al 60, y en cada caso multiplicar cada número por los 60 números primeros. Además, conocían una lista de inversos números, puesto que es incómodo estar realizando divisiones en notación sexagesimal. En definitiva, las tablillas de cálculo babilónicas eran herramientas educativas en las escuelas de los escribas babilónicos. Ya hay una cierta probabilidad de que Pitágoras viajase a la región que ocupaba antaño en Mesopotamia, adquiriendo así gran parte de sus conocimientos, ya que en Babilonia se presentaban dos tablillas que indudablemente demuestran lo que hoy se conocen como el teorema de Pitágoras, 1500 años antes de que el mismo Pitágoras naciera. Esta sería la tablilla de Clifton 372, que tiene una dimensión de 13 centímetros por 9 centímetros, con un grosor de 2 centímetros, y está dada de 1600 a 1900 a.C. Se encontró en la antigua ciudad de Larsa, que está situada cerca de Uruk, Isaac. Se trata de una tabla con 4 columnas por 15 filas,
En la tablilla original existen algunos errores, y ya se han perdido algunos números por el pasar del tiempo. A pesar de que hay un acuerdo absoluto en la tablilla de Pliton 372 de que los antiguos babilónicos conocían la relación de Pitágoras para los triángulos rectángulos, hay quienes han demostrado su desacuerdo, ya que solo se conserva una tablilla donde se integra la relación de Pitágoras acompañada de una relación geométrica. Esta se trata de la conocida YBC 7289. Esta tablilla tiene sus números basados en hexadecimal, y por lo mismo tiene triángulos que demuestran la misma teorema. Después de haber analizado el proyecto, se ha llegado a la siguiente conclusión. Las matemáticas tienen demasiada importancia en nuestra vida cotidiana, debido al uso tan constante que se les da. Fueron varias las aportaciones que estas civilizaciones dieron a las matemáticas, que hoy en día son utilizadas. Es algo de gran importancia que se conozca lo que pensaban y la forma en la que hacían las cosas los matemáticos de las antiguas civilizaciones, pues esto puede servir para adquirir más conocimiento. De la misma forma puede servir como una herramienta escolar. Ahora puede haber una mayor comprensión de esto. Por otro lado, nunca está de más conocer culturas antiguas, sobre todo si son parte importante del desarrollo de hoy en día.